Dios les bendiga a todos en esta tarde. Quiero darles la cordial bienvenida a nuestro culto de la tarde, servicio de mucha bendición para todos los redimidos, toda la familia de fe que regularmente se congrega en 811. Vaya en esta tarde para cada uno de ustedes el cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito para que oremos al Señor de la vida, al Dios de la vida, al Dios que nos sostiene hasta este día, el que ha sido muy bueno, es bueno y seguirá siendo bueno para todos, para con todos los que en Él esperamos. Maravilloso Dios, en esta hora de la tarde, Señor, le doy infinitas gracias por darme el privilegio de estar una vez más en su presencia y poder llegar, Señor, a todas las familias de esta comunidad, Señor, y suplicarle a su vez que usted bendiga nuestras vidas de manera muy especial, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, bendice tu pueblo, bendice todos los amigos que a esta hora de la tarde están conectados. Te ruego, Señor, que su bendición sea de principio a fin, en el nombre de Jesús. Quiero leer para todos ustedes el Salmo maravilloso del pastor. Honramos al pastor del Salmo porque conocemos su nombre, sabemos que Él es el Señor Jesús, todo lo que Él ha hecho y todo lo que ha dicho. Así es que cuando decimos Jehová es mi pastor, estamos diciendo Jesús es mi pastor. A la letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición en esta tarde poder sentirnos las ovejas de su prado, sentir que el Señor nos ha tomado en cuenta para ser nuestro pastor, para ser nuestro proveedor, para ser nuestro guía, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es muy bueno en esta tarde darle la bienvenida a un grupo, a los hermanos diáconos de la iglesia y otros hermanos de la mesa directiva. Qué bueno saludarles. Estamos aquí y ahora, pues, gracias a Dios por los cambios permitidos por las leyes del Distrito de Columbia, que permiten que en estas reuniones esté el número de 10. Así es que, hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno saludarles, tenerles con nosotros. Está hermano David, para no pasar, mi esposa, un número de 10. Es una bendición. Esta mañana contamos acá con la superintendente y la secretaria de escuela dominical y algunas maestras y maestros, como siempre, que no pase el número establecido por la ley. Agradecemos a Dios por este espacio que nos están concediendo. Confiamos en el Señor que en la segunda fase, que será permitido otro número, tendremos la oportunidad de ir aumentando la asistencia al 811. Mientras tanto, le agradecemos a cada uno de ustedes que constantemente están conectados para los servicios de fin de semana y también para todos los servicios virtuales de lunes a jueves de 7:30 en adelante. Les animo a mantener esa convicción, ese buen hábito, esa actitud de esperar con ansias el devocional de la tarde, porque sé que es el pan de Dios que llega a nuestras vidas. Seguimos orando por todos los hermanos que están compartiendo la palabra del Señor, para que en el momento oportuno Dios siga usando sus vidas como lo ha hecho hasta hoy, para llegar a nuestros corazones con paz y fortaleza. En esta tarde quiero, hermanos, que hagamos oración individual y de alguna manera con los hermanos que están acá vamos a hacer una oración de fe. Vamos a rogar al Señor. Recientemente tuvimos el golpe fuerte para la familia Reyes con la partida a mejor vida de hermana Antonia Reyes. Hoy hay otra familia, la familia Pacheco, que está en gran angustia, que están en gran desesperación
Y no es para menos, este día se ha enterrado la abuelita de hermana Marisela, mamá de hermana Ruth, de toda esta familia, muy grande, muchas hijas, muchos hijos, muchos nietos y muchos bisnietos. En todo caso, ya hermana Juana de Jesús Pacheco Rubio descansa en la presencia del Señor, y nos unimos al dolor de toda esta familia en el nombre del Señor Jesucristo y de toda la membresía de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana acá en Washington. Le hacemos llegar a nuestra hermana Ruth y a toda esta familia nuestro más sentido pésame. Queremos decirle que estamos con ustedes, que estamos orando porque no está nada fácil la situación. El hermano de hermana Marisela está en estado grave en el hospital. Es otra situación de familia que están muy pendientes, y oramos al Señor para que Él ponga mucha paz y mucha fortaleza en esta familia. De algo estamos seguros, que Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios sigue siendo el refugio de su pueblo, y qué bueno es aprender a confiar y a descansar en la soberanía de Él. Él da y también Él quita, y no es nada fácil la pérdida, la separación de un ser querido, pero toca ser fuertes, toca enfrentar estas realidades, y lo mejor de todo, que cuando alguien se va, los que quedamos a este lado podamos reflexionar y aprovechar de la mejor manera el tiempo para permanecer agradando a este Dios. Hermanos diáconos y miembros de la directiva que están acá, pónganse de pie. Vamos a orar juntos en este culto. Ustedes pueden decir amén cuando quieran. Estamos en el orden establecido por las leyes del Distrito de Columbia. No hay un número mayor de 10 personas acá, así es que vamos a orar juntos. Vamos a clamar al Rey de Gloria para que su presencia llegue y fortalezca a las familias enlutadas y ayude a todos los que están atravesando momentos difíciles. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, llegamos a tu presencia, oh Dios de gloria, para suplicarle de manera especial por la familia Reyes, oh Dios, y ahora toda la familia Pacheco. Dios mío, que se encuentran en gran angustia, en gran desesperación, Señor, por la pérdida de un ser querido. Pedimos, Dios mío, que usted consuele los corazones de bisnietos, de nietos, de hijas y de hijos que están acá, Dios mío. Y aleno, Dios mío, que está a la distancia. Sé propicio, Señor, fortaleciendo su corazón, Dios de gloria. Oh, bendito Dios, tú permitiste que disfrutaran de hermana Juana de Jesús, Dios mío, por varios años, pero ahora la has llamado, Señor, para el descanso. Te pedimos, Dios mío, que conforte sus corazones. Dios de gloria, la vida de William, Dios mío, Bonilla, está en tus manos en ese lecho, Dios mío, de dolor. Pedimos por Rosa, Dios mío, su madre, por Marisela, por sus hermanos, que les ayudes, oh Dios de gloria, también para enfrentar esa situación familiar. Tú eres el Dios de la vida, el Dios de la soberanía, el que gobierna en todo. Te alabamos en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bueno es adorar tu nombre, Señor. Bueno es alabarte. Bueno es, Dios de gloria, confiar en ti. Tu palabra dice: bienaventurado el hombre que en ti confía. Oh, tú sigues siendo el amparo y la fortaleza de tu pueblo. Gracias le damos en esta hora, Señor. Gracias le damos, Padre bueno, porque usted, Dios mío, nos permite poder reconocer, Dios, y reflexionar que le pertenecemos y que usted es el que da y también el que quita. A esta hora de la tarde, Señor, rogamos de su manifestación gloriosa, Dios de gloria, en todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero reiterar la bienvenida a todos los que están conectados a esta hora de la tarde, de cerca, de lejos, que están compartiendo la conexión en su sala, en su lugar habitual, en su casa, en su apartamento. Animarles a no perder esta
buena forma de estar participando de nuestros cultos en esta temporada que enfrentamos. No estaba en nuestra agenda, pero Dios nos ha sorprendido con esto y por eso queremos continuar reflexionando, reconociendo la grandeza, la soberanía de Él y procurar esforzarnos por agradarlo a Él en todo. Vaya el saludo, vaya el cordial abrazo para todos los que a esta hora de la tarde están conectados. Hermano Juan González en México, en El Salvador, a donde usted esté conectado, en Colombia, en Guatemala, Dios les bendiga, en Canadá, qué bendición poderles saludar, poderles decir que les amamos y que estamos juntos en espíritu adorando al Rey de Gloria. Saludo a la preciosa juventud de la iglesia. Anoche tuvimos un maravilloso culto de juventud. Gracias a Dios por la buena palabra que Dios nos trajo a través de nuestro hermano Brian Alas, vicepresidente de la juventud. Nos gozamos en gran manera y aquí estamos en esta tarde para disfrutar del pan de vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno, hermanos, adorar al Señor Jesucristo. Muy bien, les invito entonces a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Creo que ya van 2 o 3 sermones que estoy utilizando esta escritura y otra del Nuevo Testamento. Allá en Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9 al 10. Pero en esta hora solo voy a leer estos 2 versos de Éxodo capítulo 19. Dice a la letra: en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya la encontraron, hermanos? Bueno, yo leo uno y ustedes leen el segundo. Y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gloria a Dios. Dice el verso 6 para todos los que están por allá a la distancia: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pueden en esta hora sentarse los hermanos diáconos en esta hora y alabamos al Señor con todos los que están en su casa, con todos los que están participando de este culto. Así es que es una bendición poder estar ya más de 2 reunidos en su presencia. Y donde usted está, si hay más de 2, si hay más de 3, tenga la certeza que ahí está la presencia del Señor, porque la presencia de Dios, como nos enseñaba hermano Brian anoche, no está en determinado lugar, sino que está en nosotros. Y cuando usted va y cuando usted entra, Él no se queda ni se adelanta, Él está en nosotros. De manera que cuando entramos a este lugar, Él no está aquí en una esquina, recostado, cansado, desesperado, esperando. No, Él está en nosotros. Cuando usted entra, Él entra con usted. Y cuando usted lo alaba, sencillamente está expresando lo que siente de Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, esta escritura es muy poderosa porque por primera vez encontramos a la luz de la palabra del Señor el plan de Dios para con la nación de Israel. Antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, era la era patriarcal en la cual Dios hablaba al patriarca, al cabeza de familia, como lo fue con Adán, como fue con Enoc, como fue con Abraham, como fue con Isaac, como fue con Jacob. Y este hombre desempeñaba el rol de un profeta, de un juez y de un sacerdote. Él transmitía a su familia lo que Dios quería que se supiera. Así era el caso en la vida de Job. Después de un tiempo, Dios no hablará a una familia, sino que ya va a hablar a una nación que ha sido libertada de otra nación. Una nación que fue sacada con brazo y poder del poderío egipcio, que ahora Dios los ha traído hacia el pie del monte Sinaí para darles una ley. El tema en esta tarde es el reino de Dios y los reinos terrenales. Esta mañana hablé del reino de Dios y el reino de los hombres, enfocándonos en Nimrod en Génesis 11. Ahora hablamos
que por primera vez encontramos a la luz de la palabra el reino de Dios. Es porque desde el Génesis Dios gobierna, Él es el soberano en todo, pero ahora Dios se propone tratar con una nación, con un pueblo que no era pueblo de Él, pero que ahora Él lo ha traído y le va a instruir mediante una ley, le va a dar un culto, le va a dar un santuario, le va a dar un sacerdocio para que ellos aprendan, se disciplinen a cómo adorar a Dios, qué es lo que Dios espera de ellos a través de la ley. La ley no son favores, no son súplicas. La ley de Dios son mandamientos, son órdenes. No es para cuestionarla, no es para manipularla. Cuando Dios se propone hacer estas cosas, Él no está pidiendo consejo, Él no está pidiendo aprobación de alguien mayor o menor que Él, porque no hay otro. Él es soberano, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere y con quienes Él quiere. Por eso Él lleva al pueblo para darles las leyes de su reino. El reino espiritual, un reino geográfico, un reino para este pueblo de Israel, para gobernarlos en una tierra prometida, y que cuando llegaron ya a esa tierra, ellos ya lleguen como un pueblo bien instruido de parte de Dios. Mencionaba esta mañana que cuando Israel salió de Egipto, era más de 2 millones de personas. Y salieron en desbandada, no salieron organizados, salieron precisos. No hubo tiempo para ser organizados porque atrás de ellos estaba la armada egipcia y adelante pues tenían un problema. Pero cuando el pueblo, cuando el Hijo de Dios sale en obediencia al mandato de Dios, Dios se encarga de hacer lo demás en el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos diáconos? Usted puede decir a algo en esta tarde, porque estamos adorando al Dios que nos ha libertado. A su nombre, hay en su nombre. Bueno es el Señor. Entonces, este Dios maravilloso lleva a este pueblo para darle las leyes de su reino. Desde el punto de vista de partida en la historia de la humanidad hay diferentes sistemas de gobierno como reinos e imperios de menos a más dominio en la humanidad. Hay imperios pequeños, hay reinos pequeños donde un rey gobierna sobre una población pequeña. Hay imperios grandes de todos los tamaños, como el imperio egipcio, el imperio asirio, Babilonia, persa, griego, romano, británico, y todos estos pues son imperios que han pasado a la historia, cobraron tanta fuerza en su momento. Reino es una nación gobernada por un rey o una reina, como es el caso de España, Japón, Dinamarca, Holanda, Arabia Saudita, Bélgica y otros países árabes. Son muchos los países que tienen este sistema de gobierno donde el rey es pues el monarca, la persona que tiene la última palabra, aunque hay un primer ministro que es el que le representa. Está el Reino Unido de Gran Bretaña, es el reino donde la reina Isabel II es la reina en 15 países. En su moneda está la imagen de ella aún en la moneda, en el billete, la moneda, el papel de Canadá. Ahí está impresa la imagen de doña Isabel. Ella es la que manda más en todos estos países, son reinos terrenales. Pero qué bueno es saber que a la luz de la palabra del Señor hay un reino, que es reino de amor, que no es un reino obtenido en base a política, en base a fuerza, en base a riqueza, en base a violencia. Es el reino de amor, el reino de la misericordia, el reino de la gracia, el reino de la bondad. Por amor Dios estableció estos planes a través del pueblo de Israel para que hubiera una nación en todas las naciones de la tierra que pudiera dar testimonio de quién es Dios y qué es lo que Él espera de aquellos que conocen su voluntad. Es bueno saber que el reino de Dios no es un reino interrumpido.
Es un reino que no tiene límites, porque el amor de Dios es eterno. Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Esto no tiene principio, no tiene fin, porque son atributos únicamente de Él. Eso lo dice Isaías, anunciando la venida del Verbo a la tierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es decir, se habla de que hay una profecía de que aparecerá alguien que no es extraño a la creación del universo, a la sustención del universo, sino que es un Dios de eternidad a eternidad, pero que en su momento Él dio a conocer su voluntad. La palabra del Señor nos enseña que Dios estableció a Israel, y cuando ya llegaron a la tierra prometida, las funciones del tabernáculo quedaron atrás, porque entonces Dios se propuso que alguien sintiera un sentimiento de honrarle de alguna manera, y fue el caso de David, que sintió en su corazón edificar una casa formal para que fuera adorado el Dios de Israel. David era un hombre de guerra, era un hombre de batallas, y Dios mismo le dijo: por esto no se te va a conceder el privilegio, pero lo hará un hombre de paz. Y de hecho ya estaba Salomón, cuyo nombre significa pacífico. Y le tocó a Salomón, después de la muerte de David, iniciar ese gigantesco proyecto para honrar al Señor. Porque cuando las cosas se hacen para honrarlo a Él, hermanos amados, se hace lo mejor, se da lo mejor. Y Salomón, conociendo, aleluya, al Dios de su padre, al Dios de maravillas, al Dios de la historia, al Dios de la eternidad, cuando tuvo la oportunidad, hizo lo mejor, dio lo mejor. Y el día de la gran inauguración, según Crónicas capítulo 6, verso 1, dice: entonces dijo Salomón, Jehová Dios, que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén ha elegido para que en ella esté mi nombre, y a David ha elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Salomón le tocó iniciar ese proyecto, y lo hizo con mucho amor, y lo hizo con mucha entrega, y lo hizo con mucha reverencia, y lo hizo para la gloria de Dios. La finalidad de Salomón no era obtener fama, no era ser honrado, pero es que cuando se honra a Dios, Él honra a los que a Él le honran. Y David y Salomón trataron de hacer lo mejor en su tiempo, dar lo mejor en su tiempo, hacer lo mejor en su tiempo. Y eso debíamos de nosotros imitarlo, procurar activarlo en nuestro diario vivir, hacer lo mejor para Él, tratar de agradarlo de la mejor manera en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, porque reconocemos que si tenemos la posibilidad de abrir nuestra boca y declarar algo, es porque Él nos ha dado la vida. Hay gente que desconoce estos principios, pero qué bueno es entender en esta hora de la tarde que si vivimos es porque Él nos ha dado la vida. Y aún si llegamos a morir, pues tenemos confianza que viviremos con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Salomón y la gran obra era una época dorada. El reinado de Salomón se reconoce como la época dorada para el pueblo de Israel. Y Primera de Reyes capítulo 5 describe el tiempo y el material y la mano de obra y los detalles que tuvieron que realizarse, que llevarse a cabo
para esta gran obra. Durante 7 años interrumpidos, trabajaron 70,000 cortadores de madera, de cedro, de ciprés y de sándalo. Recordamos que la madera que se utilizó para el tabernáculo no era de ciprés, no era de cedro, no era de sándalo, era madera de acacia. En el tabernáculo decíamos nosotros que a la luz de la palabra no hubo opciones para Moisés ni para Aarón para elegir, para corregir, para quitar o para poner. Es más, Dios dio recomendaciones que debía de hacerse todo exactamente conforme al modelo que se había mostrado. Decimos que Dios diseña, que Dios planea, que Dios supervisa, que Dios aprueba y que Dios es detallista en todo lo que se propone hacer. Y esto se dio en el tabernáculo, y ahora Salomón ha hecho un santuario sin pasar por alto todo el modelo del tabernáculo, pero el templo es un gigantesco edificio. Las medidas son diferentes y todo el material es diferente. Trabajaron durante 7 años interrumpidos 70,000 cortadores de madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Por 7 años habían 70 hombres cargando madera y todos los materiales bajo la supervisión de 3,300 supervisores. Entonces pensemos por un momento de que no era un proyecto pequeño, y en realidad es porque las cosas para Dios son grandes. Aleluya. Son grandes porque Él es un Dios grande. No que Él habite en templos hechos de manos de obra, de hombre. Pero a través de la historia Él quiso disciplinar a este pueblo. Y estos edificios, tanto el tabernáculo como el templo y el segundo templo, el día de hoy son escombros. Pero qué bueno que hay un edificio. Qué bueno que hay un templo, qué bueno que hay una iglesia, qué bueno que hay hombres y mujeres cuyas vidas son el templo y la morada del Espíritu de Dios, cuyas vidas no son material de ciprés, de sándalo, ni de cedro, ni de acacia, sino que son vasos de barro, donde reposa, donde habita, donde se mueve, donde se siente la presencia de Dios. Aleluya, esta es la época de la gracia, desde Pentecostés hasta el día de hoy. Era la época dorada para Israel. Era la época donde el oro era como la plata como el cobre, y el cobre como la piedra, y la piedra como el hierro, y el hierro como la madera. Época de abundancia, época de riqueza, época de todo lo que Dios concedió a este hombre, que en su momento, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que él quisiera, él no pidió riqueza, él no pidió sentimiento de venganza, él no pidió nada de esas cosas. Él le dijo: quiero sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a Salomón para que gobernara, para que dirigiera al pueblo. Todos estos proyectos es el resultado de lo que él pidió. Dios le dio no solamente sabiduría, sino que le dio riqueza, le dio fama y le dio renombre, tanto así que reinos de otros países, reinas de otros países emprendían viajes de larga distancia y traían también lo mejor de sus reinos para venir y conocer a Salomón, oír las palabras de la boca que salían de este hombre. Y cuando llegaban y lo oían y miraban el gigantesco, majestuoso templo, que el templo de Salomón en su tiempo era una de las 7 maravillas del mundo, estas personas quedaban perplejas y casi se desmayaban, porque resumían que todo lo que estaban viendo apenas les habían dado un pequeño detalle, pero que ahora estaban maravilladas y maravillados al ver todo lo que ahí se movía, todo lo que ahí estaba en ese templo. Israel entonces era el centro de 3 continentes: África, Europa y Asia. Es hasta el día de hoy Israel el ombligo de la tierra. Y allí estaba un templo.
allí estaba una ciudad llamada Jerusalén. El término Jerusalén no es voluntad de Salomón, no es voluntad de cualquier mortal. Dios dictó que allí debía de ser la Jerusalén terrenal. Fue Dios quien puso ese nombre a esta ciudad, y aunque han pasado tantas cosas, esa ciudad tiene el mismo nombre hasta el día de hoy, que sabemos que Jerusalén la terrenal apenas es una figura, un tipo de lo que es la celestial, que está compuesta de piedras vivas de la iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, a los ojos del mundo de aquel entonces, Jerusalén, Israel, era una señora ciudad. Era algo de renombre. Era una época donde los israelitas se sentían tan fuertes, tan seguros, tan confiados así, que descuidaron el principio de las fuentes de las bendiciones. Como todo tiene su principio y todo tiene su fin, Salomón no es eterno. Salomón, como todos los hombres que Dios escogió en la Biblia y que sigue llamando y usando también para cumplir su voluntad, van pasando a la historia y cumpliendo el ciclo de servicio a Dios. Salomón murió y el reino que se había mantenido unido, porque Israel vino a ser un reino, porque Dios así lo dijo. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. Es decir, el rey de ese reino no era Salomón, no era David, era Dios. El pueblo tenía un rey. El pueblo llegó el momento en que pidió rey terrenal y Dios les concedió reyes, les dio a Saúl, les dio a David, les dio a Salomón y etcétera, etcétera. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos partes. El reino del sur quedó compuesto por dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y Jerusalén quedó en este reino y allí estaba el templo. El reino del norte quedó compuesto por 10 tribus y eligieron a Samaria como su capital. Dios permitió que algunas cosas, hermanos amados, que uno difícilmente alcanza a entender, pero cuando un pueblo descuida los principios de Dios, vendrán algunas temporadas difíciles. Por eso hablaba hace algunas semanas de que hay tormentas que Dios utiliza para fortalecer la fe de su pueblo. Y hay tormentas que Dios permite para corregir las acciones de su pueblo. Entonces Israel, las 10 tribus, fueron las primeras en hacer lo prohibido delante de Dios. Se hicieron 2 ídolos, uno en Betel y otro en Dan. Y como estaban en conflicto, Jeroboam, su rey, dijo: esto es para que no vayan a Jerusalén, porque allá está el templo, y vayan a adorar aquí. Aquí van a adorar. Les puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y hizo todo lo contrario. Israel apostató de la fe. Eso no le gustó a Dios. Dios es celoso. Hay muchas cosas que Dios permite el día de hoy, pero no las aprueba. No se confunda con el hecho de que a veces la gente hace lo que quiere, emprende lo que quiere, vive como quiere y no siente que Dios le alcanza, que Dios como que le llama la atención. Hay cosas que Él las permite, pero no las aprueba. Y tarde que temprano Él va a demostrar que Él no ha estado en esos proyectos. Así es que los que conocemos su voluntad debemos de procurar, debemos de forzarnos a agradarle a Él. El pueblo de Israel desobedeció y entonces Dios levantó un reino que estaba al otro lado. El tema en esta tarde es el reino de Dios y el reino de los pueblos, los reinos de la tierra.
Cerca de allí estaba Asiria. Y Dios trajo a los asirios contra el reino del norte. Y vino gente de Asiria y se establecieron en Samaria y llevaron a los de Israel para Asiria. Y este es el principio de esa mezcla de judíos y samaritanos. Es por eso que cuando la dama samaritana fue esperada por Jesús en el pozo de Jacob, ella era el resultado de esa mezcla. Y ella tenía ese concepto, ese conocimiento de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque los de Samaria escogieron el monte Gerizim como su lugar para adoración y los que eran del sur decían que era en Jerusalén. Qué bueno que el Señor Jesucristo vino a este mundo para derribar esas barreras y entender que Él necesita ser adorado en espíritu y en verdad. Adorar a Jesús en espíritu y en verdad implica, aleluya, que no tenemos que esperar la hora de servicio para estar conectados con Él, sino que cada instante de nuestro vivir, en la recámara, en el baño, donde estemos conscientes que Él está en nuestras vidas. Pero si nos desviamos para hacer su voluntad, Él no lo va a coger de la oreja para que no lo hagamos. Él es un Dios que muchas veces permite algunas cosas, pero no las aprueba. En el reino del norte, Dios permitió que levantaran esos altares, que celebraran culto a los ídolos. Es más, este reino dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Repitieron lo mismo que las generaciones pasadas habían dicho cuando se hicieron un becerro y quebrantaron la ley del mandamiento de Dios. Ahora Israel se convierte en un pueblo mezclado. Los hombres de Asiria se establecieron en Samaria y llevaron el pueblo de Samaria para Asiria y se mezclaron con los asirios, y Dios siguió permitiendo que el reino del sur observara cómo Dios estaba tratando con este pueblo. El reino del sur no tardó en descuidarse y hacer lo malo a los ojos de Dios. Y entonces Dios levantó a Nabucodonosor para que viniera, embistiera contra el reino del sur y hiciera 2 invasiones. En la segunda invasión se llevó mucho pueblo y también destruyó el templo que Salomón había edificado. Ahora, este pueblo, esta nación, que desde Éxodo 19 había sido diseñada, había sido planeado, había sido supervisado, había sido aprobado por Dios como una nación, ahora deja de ser una nación, porque ahora ya no gobierna Dios. Ahora ellos están gobernando y no pueden gobernarse a sí mismos en voluntad de Dios, y entonces Dios permite que estos reinos los invadan y se los lleven. Y lo que era geográficamente un reino controlado por ese pueblo viene a ser una provincia. Primero, una provincia asiria. Asiria trajo sus gobernantes para Samaria, trajo su ejército y el reino se convirtió en una provincia. Años más tarde vino Nabucodonosor contra el reino del sur y trajo sus gobernantes, trajo sus gobernadores, metió su ejército, su sistema administrativo, y el pueblo de Judá y el pueblo de Israel ahora son una provincia. Son un pueblo que depende bajo las órdenes de un imperio, de un reino terrenal. Conocemos cómo este pueblo trató de muchas maneras de hacer algunas revueltas con la finalidad de librarse más que todo del yugo romano. Israel entonces en lo espiritual queda un pueblo desprovisto de la protección de Dios, no de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. A pesar de ser un pueblo desobediente, la fidelidad de Dios lo escogió con un fin
y Dios va a cumplir. Y Dios cumplió. Amén. Y estas cosas están escritas para que la iglesia del Nuevo Testamento piense con cuidado de que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ese pueblo, ese territorio descrito en Génesis 15, del verso 18 al 21, esos 21 kilómetros aproximadamente de extensión de tierra, vino a ser una provincia. El pueblo de Israel que quedó allí, porque muchos fueron llevados y regresaban y todo esto, este pueblo vino a depender, a ser un pueblo súbdito de gobernantes, de imperios extraños y paganos. Entonces, en el tiempo de la época romana, conocemos que un imperio llegaba, establecía sus leyes, establecía sus gobernadores, su ejército, su sistema de gobierno, y el pueblo que estaba allí pues se constituía en un pueblo esclavo de ese imperio. Eso era Israel, un pueblo que salió de la esclavitud, pero a causa de la desobediencia volvían a quedar bajo esclavitud de otros pueblos. En la época del Imperio Romano, porque fue cadena. Luego, primero los asirios, luego los babilónicos, luego los medo-persas, luego vinieron los griegos, después vinieron los romanos y por último llegaron los ingleses, y eso tiene una historia muy grande. La palabra del Señor enseña que el territorio de Israel ha sido un territorio de conflictos, un territorio de grandes batallas, porque allí hay pueblo que tiene el corazón en las cosas de la tierra. Y aunque piensan en Dios, pero su corazón está más en las cosas de la tierra. Herodes fue puesto como rey de Judea. Él era el rey de esa región y Pilato era el gobernador. Es decir, soldados romanos, administración romana, y el pueblo de Israel tenía que rendir, tenía que pagar cuenta. Un pueblo que había sido llamado para ser cabeza, ahora estaba de cola. Un pueblo que había sido llamado para ir al frente, ahora estaba atrás. Dios es un Dios grande, poderoso. Un pueblo que había sido establecido conforme el plan divino, pero ellos descuidaron sus propósitos. Esa tierra ha sido tierra de conflictos. Mire, primero los asirios, luego los babilónicos, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Después de los romanos vinieron los británicos, los ingleses. Después de los ingleses vino el imperio otomano con el califato. Esos no eran reyes, eran líderes árabes que dominaron, que controlaron este territorio y que tenían su sede en Estambul, lo que hoy es la capital de Turquía. Este pueblo otomano, cuando ellos controlaron, dominaron esta región, en ese tiempo fue cuando construyeron la mezquita que le llaman ahora, la cúpula dorada. Lo que está allí en ese tiempo es cuando ellos construyeron eso en el lugar exactamente donde estaba el templo que Salomón había edificado. Hermanos amados, Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Permite algunas cosas, pero no las aprueba. Los musulmanes dominaron hasta 1917, que fue cuando los ingleses de forma diplomática los sacaron de ese territorio, y Israel entonces vino a ser una provincia británica. Inglaterra se encargó de poner su ejército, de poner su sistema de gobierno. Israel todavía estaba atrás, seguía subyugado bajo imperios, bajo reinos terrenales que estaban en control de su territorio. Fue hasta el 14 de mayo de 1948 cuando las Naciones Unidas decidieron partir ese territorio en dos partes. Una parte para los judíos y otra parte para los árabes. Y tristemente al pueblo de Israel solamente le dieron la quinta parte de todo su territorio, y la capital de Jerusalén quedó en manos
de los árabes. Y allí estaba también años más tarde el segundo templo. Israel estuvo bajo ese dominio de los árabes por mucho tiempo, de los ingleses, una nación, pero ya no según el modelo de Dios. Fue hasta ese entonces, 14 de mayo, que ellos obtuvieron un reconocimiento de las Naciones Unidas, pero no les dieron el derecho a toda la tierra, sino que le dieron fue una porción, porque para que no hubiera más conflicto con los árabes, dejaron cierto territorio a los árabes para que ellos estuvieran allí conviviendo. Fue hasta el tiempo, eso se cumple hasta recientemente, 72 años, que se dio ese reconocimiento a Israel como una nación, como un pueblo que tiene ya un gobierno que puede crear sus leyes. Ya no es la ley que Dios le dio en el Sinaí. Ya no es un reino de sacerdotes, no es una nación santa. Ese derecho lo perdieron desde el momento en que se rindieron a los ídolos, en que desobedecieron el mandato de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios tiene de pie ese pueblo, pero no es porque el pueblo sea un modelo de obediencia a las promesas del Señor. Al contrario, encontramos en este pueblo el modelo de la desobediencia, porque fueron los primeros en quebrantar los mandamientos al hacerse un ídolo, y no solamente hacerlo, sino que rendirle culto. Ahí están los resultados. Dios cumplió su palabra. Dios tenía la idea de que ellos fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios les señaló una tierra, Dios los llevó a la tierra. Estando ya en esa tierra, les dio reyes, les construyó por Salomón su templo, pero ellos se descuidaron y comenzaron a decaer en todo ese bache de provincias, y fue hasta entonces, 1948, que ellos obtuvieron el derecho a ser una nación con reconocimiento en el mundo entero, pero tienen sus leyes, ya son leyes como las leyes que tienen los demás pueblos, que son leyes creadas mediante órganos legislativos, mediante congresos, mediante asambleas, mediante diputados, mediante congresistas. Ya son las leyes de las ideas de ellos, no la ley de Dios. De manera que este pueblo, hermanos amados, es un pueblo modelo para tantas cosas, pero hay que entender que ellos también son un modelo de desobediencia. Israel no estaba conforme, y llegó el momento que ellos no están de acuerdo, y por eso se dio la guerra de los 6 días, porque en esa guerra de los 6 días ellos con las armas recuperaron parte del territorio que deseaban y que anhelaban. Y otra vez las Naciones Unidas, cuando les dio derecho del territorio conquistado, no les concedió todo su territorio. Hasta el día de hoy están en conflictos en ese Medio Oriente. Israel entonces es un reino geográfico, fue un reino espiritual porque Dios los dirigía. Pero como ellos no tuvieron en cuenta al Dios de la gloria, Dios ha cumplido sus promesas y Dios se ha levantado un reino diferente, un reino espiritual, un reino que no es geográfico, un reino que no es terrenal, sino que es espiritual y que radica en cada corazón, en cada vida, en cada hombre, en cada mujer, desde la día de Pentecostés hasta el día de hoy. Esto nos hace sentir confiados, nos hace sentir felices, porque sin merecerlo, sin ser un pueblo de promesas, pactos y todos aquellos privilegios, el Dios de la gloria nos ha tomado de donde no éramos pueblo, para que vengamos a ser la familia, la mejor gente sobre la faz de la tierra. Esto embarga de gozo nuestros corazones y nos motiva, nos inspira para dar a conocer la grandeza de nuestro Rey. Conocemos quién es el Rey. Su reino en nuestra vida es un reino de justicia, paz
paz y gozo en el Espíritu. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Ya no formamos parte de un reino geográfico, de un reino terrenal. Ahora somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Ahora no vamos en pos de promesas terrenales. Ahora queremos alcanzar al otro lado la eternidad en descanso. Iglesia del Señor, nosotros no éramos pueblo, mas vosotros sois, dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia del Señor, procuremos dar a conocer las riquezas de este reino. Mientras estamos de paso en esta tierra, somos embajadores de este reino, somos cartas leídas, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Somos pancartas vivientes, donde está cada muchacha, cada muchacho, cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto, cada anciano, redimido por el nombre del Señor Jesucristo. Allí está el reino de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Piense, compare Éxodo 19, 5 y 6 y haga la conclusión en Primera de Pedro 2, 9 y 10 de cómo el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, coloca en una posición superior al real sacerdocio. Mas vosotros, la iglesia del Señor, sois real sacerdocio. O sea que el sacerdocio arónico fue apenas una figura. O sea que el templo, el tabernáculo, apenas fue una figura de lo que es la iglesia del Señor. Oh, qué privilegio tan grande. Yo les invito en esta hora de la tarde para que con temor y temblor nos ocupemos en esta salvación. Vivamos agradecidos, vivamos comprometidos, amemos al Señor, sirvamos al Señor. Formamos parte de un reino espiritual, de un reino donde Jesús es el Rey, donde estamos enfocados y escuchando de que los reinos terrenales viven y se prevalecen y decaen y aparecen y desaparecen, pero este reino permanece. Aleluya. ¿Por qué? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Oh, este Dios ha vencido al imperio de la muerte. Oh, la muerte reinaba desde Adán, pasó por la ley, pero apareció Jesús para deshacer las obras del diablo y vencerla en la tumba. Oh, Él vive para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Pónganse de pie, adoremos al Rey por unos minutos. Démosle alabanza al Rey del reino espiritual en nuestros corazones. Oh, iglesia de Dios. Oh, pueblo amado del nombre de Jesús, vivamos comprometidos, vivamos exaltando al Rey. La grandeza del Rey depende del comportamiento, de la conducta de sus súbditos mientras están de paso en esta tierra. Somos llamados a dar a conocer las riquezas espirituales de este reino, su amor, su paz, su gozo, oh, las promesas de esperanza. Si usted es una persona que ha sido redimida por el sacrificio de Él, que ha sido perdonado por el nombre de Él, que ha sido llena con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, oh, procure vivir agradecida y agradecido, procure vivir comprometido, procure vivir como extranjero en esta tierra, porque usted y yo formamos parte de un reino eterno. En esta tarde quiero decirle a toda la iglesia, somos un pueblo especial, no porque lo merezcamos, sino porque el Dios de toda gracia vino a este mundo. Con la ayuda del Señor, mañana estaré dando más sobre este tema. Ahora les invito para que oremos, dando gracias al Señor por el servicio de esta tarde. Maravilloso Dios, te ruego, Padre Celestial, que bendigas tu pueblo. Dios mío, estamos bajo el cetro de tu reino. Tú gobiernas, oh Dios. Tú eres el juez, tú eres el rey, tú eres el buen pastor,
Tú eres el legislador, tú eres, Dios mío, todo para nosotros. Tu nombre, Señor, lo encierra todo. Te amamos, te adoramos, Señor Jesús. Acudimos a ti en todo momento porque tú tienes la llave, tienes el poder. Somos real sacerdocio. Podemos adorarte, podemos interceder, podemos hacer uso de tu autoridad para vencer todas las chanzas del maligno mientras estamos de paso. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bien, hermanos, amados, un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesús y la invitación para el día de mañana hasta el jueves para participar de los devocionales de 7:30 en adelante. Estaremos transmitiendo en esta etapa donde es permitido reunirse 10 personas y estaremos dando a conocer los cambios que escuchemos conforme lo está haciendo la alcaldesa de Washington. En esta tarde, abrazos para todos los que están lejos, para todos los que están cerca, decirle que se les ama mucho, que se les extraña en casa, pero tengan paciencia, no se desesperen, que usted disfruta de la presencia del Señor a donde está, pero no pase por alto el anhelo, el deseo de estar en 811 para que juntos adoremos al que vive. Dios les bendiga en esta tarde en el nombre de Jesús.